realidades y de prácticas del mundo indígena campesino. Y hay todo un capítulo dedicado a ese tema. O está el tema de la democracia. La Constitución reconoce la democracia representativa, un individuo, un voto, la democracia participativa, el referéndum, como figura democrática contemporánea, y un otro mecanismo, la democracia comunitaria, nunca antes reconocida por la Constitución, porque claro, habíamos redactado constituciones pensando o creyéndonos que vivíamos en Francia. La mentalidad colonizada de nuestros antiguos congresistas y constituyentes, que redactaban una constitución dando la espalda a la realidad. Claro, y redactaban constituciones que podían ser mejor entendidas por un francés o un inglés, pero que para Bolivia no tenían sustento histórico ni real. Vivían a espaldas de la realidad. Hay asamblea comunitaria, la hay. La hay en el barrio, la hay en la comunidad, la hay en el sindicato, y va a seguir habiendo. ¿Cómo una constitución no va a reflejar lo que somos y lo va a proyectar hacia adelante? Ese era el debate en el que se desesperaba, me acuerdo del constituyente Lazarte, porque no lograba entender esto. Proveniente de la experiencia trotskista, lo que es el pensamiento debe ser la realidad. Y si la realidad no es como el pensamiento dice, peor para la realidad. Eso no tiene, pues, no tiene porvenir. ¿Qué es lo que somos? A partir de lo que somos proyectamos el porvenir. Y no proyectamos el porvenir para forzar lo que somos a lograr algo que a alguien se le ocurrió en algún café. La típica versión y el típico procedimiento colonialista de ciertos sectores conservadores que se rascan las vestiduras ante una definición de Estado plurinacional. La Constitución, y ahí es el segundo componente de lo plurinacional, recupera, reconoce, proyecta otras formas institucionales complementarias a la institucionalidad moderna. Somos democráticos representativos, somos comunitarios. Practicamos justicia normal, positiva, practicamos justicia comunitaria. La nueva institucionalidad del Estado recoge una parte de la institucionalidad republicana del país, pero la enriquece, la complementa, la articula con una otra institucionalidad existente pero invisibilizada por el Estado, vigente pero no reconocida por las instituciones. Y lo que hacemos ahora es simplemente sincerar. Esta Constitución lo que ha hecho es sincerar lo que somos, mirarnos al espejo y decir, somos modernos y tradicionales, somos individuados y somos comunitarios, vamos a rezar a la Virgen y hallamos a la Pachamama, punto, es lo que somos. Y no simplemente ha visto la mitad del espejo, como se veía antes. Y al ver tal como somos, en esa dualidad de lógicas civilizatorias, las ha ensamblado, lo comunitario, lo individual, lo representativo, lo participativo, en la salud, en la educación, en el conocimiento, en la justicia, en la historia. Lo que ha hecho la Constitución es armar eso. Estamos ante el segundo componente de lo que denominamos el Estado plurinacional. El primer componente era un bloque de poder con distintas matrices lingüísticas y culturales. Segundo componente del Estado plurinacional, una diversidad de instituciones comunitarias e individuadas, tradicionales y modernas, que son ahora consagradas como parte del funcionamiento del Estado. ¿Cómo se desagrega esto del Estado plurinacional? El reconocimiento de una diversidad cultural y el reconocimiento de una diversidad institucional o civilizatoria. ¿En qué se traduce? ¿En qué cosas concretas? La educación.
Un porcentaje de los bolivianos hablan aymara, otro porcentaje de los bolivianos hablan quechua, otros hablan guaraní. Una mayor parte hablamos castellano, otros hablan castellano aymara, castellano quechua, castellano guaraní, en fin, otros idiomas. ¿Qué pasaba antes? El aymara hablante, que había nacido en una comunidad o en el Alto, en tanto aymara hablante, no podía ejercer su derecho ciudadano de aymara hablante cuando iba a la vicepresidencia o cuando iba a un ministerio para hablar en aymara al funcionario. Cuando iba a la escuela, no podía aprender en su idioma. Cuando entraba a la universidad, peor. Y cuando defendía su tesis, mucho menos. ¿Por qué? ¿Por qué sucedía eso? ¿A título de que el aymara, o el quechua, o el guaraní, o el mojeño tenía que ahogar su idioma, esconderlo, taparlo, matarlo, para ser reconocido? ¿Por qué? ¿Qué obliga a un aymara hablante a tener que matar su idioma y tener que ser castellano hablante? ¿Por qué? ¿No son idiomas también? ¿No son culturas? ¿No tienen el mismo derecho un castellano hablante que un aymara hablante? Y claro, la mamá inteligente, cuando sabía que su niño iba a entrar al colegio, le dejaba de hablar en aymara para que aprendiera a hablar en castellano, porque sabía que si su hijo iba a ser bachiller o profesional y si no sabía hablar bien el castellano, le iba a ir mal, porque no iba a conseguir trabajo, porque no iba a poder hacer un trámite en una oficina pública, porque allá donde fuera como aymara hablante o como quechua hablante, lo hubieran discriminado, despreciado y no tomado en cuenta. Cuando se instituyó la educación bilingüe, muchas madres de familia inteligentes no quisieron que sus hijos aprendieran a hablar aymara. Pero claro, ¿para qué le va a servir hablar en aymara si cuando llega a la universidad no le sirve para nada el aymara? ¿Para qué va a aprender el niño a hablar en aymara si cuando va a un ministerio nadie lo va a tomar, nadie lo va a atender? La madre era inteligente, decía: no, hijo, yo no quiero que tú estudies en aymara, aprende castellano. Claro, proceso de dominación brutal y colonialismo frente a un idioma. Así ha vivido Bolivia hasta hace 3 años, con un proceso interno de autonegación, de autoasesinato cultural de las culturas vivas de nuestra sociedad respecto a su tradición, historia, idioma y prácticas culturales. Eso es una vergüenza en otras partes del mundo. O sea, no se crean que Bolivia es el único país donde hay varios idiomas. No, no, no. Hay 5.000 idiomas en el mundo y solamente 240 estados o 230 estados. Toda sociedad es multicultural. Pero muy pocas sociedades han reconocido la diversidad de sus culturas y sus pueblos. En el resto han preferido aniquilar étnicamente y culturalmente a los pueblos, en un proceso de colonización interna. En otros países es normal que si uno viene de una colectividad distinta, puede aprender en su idioma, la escuela, el colegio, la universidad, la administración pública. No es ninguna maravilla, no es ninguna cosa exagerada, pero para Bolivia, ese hecho de igualdad de idiomas se presentaba como una herejía, como una ofensa al buen vivir. Eso ha cambiado. La nueva Constitución permite que una mamá, padre de familia, si su hijo habla aymara, si su familia habla aymara, puede enseñar a su hijo a hablar aymara. Y cuando vaya a la escuela, puede aprender la escuela en aymara. Y cuando vaya al colegio, puede aprender el colegio en aymara. Y cuando vaya a la universidad, puede aprender en aymara la universidad y puede defender su tesis en aymara. Y cuando vaya a la vicepresidencia, tiene que hablar en aymara y alguien de la vicepresidencia tiene que responderle en aymara.
y si no es castigado el vicepresidente y la vicepresidencia, porque no está cumpliendo su labor de igualdad de idiomas y de pueblos y de culturas. Eso es la plurinacionalidad, la igualdad de poder practicar en tu propio idioma y tu cultura el conocimiento universal. Y la obligación que tenemos nosotros, los burócratas del Estado, de conocer el idioma de los pueblos. Algo de simple democracia. No es ninguna barbaridad, es mera democracia lingüística y cultural. Es lo que establece la Constitución. Claro, el compañero aymara hablante puede hacer su carrera en aymara y le tiene que ir bien. Y cuando vaya al Congreso tendrá que hablar en aymara y nosotros tendremos que poner los audífonos o aprender en aymara para entender y responderle. Pero a la vez también el compañero aymara o guaraní o quechua también tiene que aprender castellano. Y yo como castellano hablante tengo que aprender por lo menos un idioma indígena, por lo menos. Y así como el indígena tiene que aprender castellano junto con su idioma, yo como mestizo, castellano hablante, cerrado, tengo que aprender obligatoriamente un idioma indígena, porque eso es la forma de recoger la cultura del otro y que él recoja mi cultura. No como antes. Tu cultura no sirve y la cultura mestiza es la que domina. Eso es colonialismo. Un aymara hablante tiene tanto derecho como un mestizo. Un uru tiene tanto derecho como un guaraní. Y el guaraní tiene tanto derecho como un mestizo. Plurinacionalidad es eso. Es que en la educación se respete la enseñanza desde básico hasta el nivel superior en los idiomas indígenas maternos, paralelamente al idioma castellano. Para todos, para indígenas y no indígenas. Pero además, que en cada administración pública, presidencia, vicepresidencia, ministerios, prefecturas, municipios, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, en todas las instituciones, se pueda practicar, usar y ser reconocido en el uso de su propio idioma indígena. Guaraní, aymara, guaraní en la zona guaraní, aymara en la zona aymara, quechua en la zona quechua. Allá donde predomina el idioma mayoritario, la burocracia estatal tiene que aprender, practicar y atender en la función pública a partir del idioma mayoritario de la región, paralelamente al castellano. De tal manera que, si de aquí a un tiempo se viene a hacer un trámite a la prefectura o a la alcaldía en idioma aymara, tendrá que haber el funcionario que lo atienda con el mismo respeto, en las mismas condiciones de igualdad que a una persona que viene a hablar en castellano. Esta es la idea de Estado plurinacional, reconocimiento de igualdad de culturas, reconocimiento de igualdad de idiomas, reconocimiento de igualdad de prácticas de la sociedad a partir de su composición diversa. Lo mismo en la educación, que ha sido avanzando. Como somos un país que tiene varias matrices, varias trayectorias históricas, los héroes, los procedimientos, los paisajes, los discursos, la memoria, los acontecimientos históricos que se registran y que aprendemos en la escuela y en la universidad, tienen que tener esta diversidad